Muy bien. Buenas noches, estudiantes de tercero secundaria. Vamos a empezar entonces con el tema que nos corresponde para el día de hoy, que son actividades industriales. En pocas palabras, lo que vamos a ver es el tema de la industrialización, ¿ya? Todo lo que es referente a la revolución industrial. Eh, Eso, digamos, es en resumen, ¿no? Vamos a entender cómo han surgido las grandes industrias y cómo eh, han ido evolucionando en función del tiempo, ¿ya? Y cuál ha sido el beneficio para el hombre, ¿no? Eso es lo interesante saber y conocer, digamos, cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a empezar aquí. En esta imagen, estudiantes, a ver, vamos a ver, no ha pasado mucho. Ya. Aquí tenemos, antes de entrar al tema que corresponde a la revolución industrial, vamos a ver acá un tema importante también, que consiste en las actividades económicas. ¿Ya? ¿Qué cosas son las actividades económicas? Nos dice que son un conjunto de acciones que realiza ¿quién? Nosotros. Porque cuando dice el hombre, se refiere tanto al varón y la mujer, ya es términos generales. Entonces dice, es un conjunto de acciones que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades básicas y no básicas mediante la producción y el intercambio de consumo. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros hagamos, ya, buscamos satisfacer necesidades básicas, fundamentales, y por supuesto también las necesidades que no son tan básicas. Cuando hablando de básica, pues alimentación, ¿cierto? Salud, vivienda, entre otros puntos que son esenciales, ¿no? Pero también pues hay temas de repente de diversión que pueden ingresar ahí, ¿ya? Como ejemplo. Nos dice que están agrupadas en tres sectores: primario, secundario, terciario. ¿Quiénes están dentro del primario? Nos está indicando que están, por ejemplo, la agricultura, ganadería, pesca y la caza. ¿Y quiénes están en secundario? La industria, construcción y minería. Y en terciario se va a encontrar lo que corresponde al comercio y todo lo que corresponde a los servicios. Y si hablamos de servicios, tenemos sociales, tenemos financieros, servicios personales, administrativos, culturales, turismo, transporte, información y comunicación. ¿Ya? Por ejemplo, un médico, ¿en cuál de los sectores se encontraría, por ejemplo? Si me dicen uno, me van a decir en cuál específicamente. A ver, ¿el médico dónde estaría? ¿En primario, secundario o terciario? ¿Qué dice, a ver, Henry? Disculpe, profesor, no le escuché bien. ¿Podría repetir? El médico, ¿en qué sector se encontraría? ¿Primario, ¿Terciario? terciario o secundario? ¿Terciario? Terciario, ¿no? Y específicamente, ¿en qué rubro estaría, digamos? ¿Qué hace el médico? ¿Qué cosa brinda? Servicios. Un servicio, Servicios. exacto, ¿no? Es un servicio. Es un servicio, digamos, podemos decir, a la sociedad, ¿no? Servicio social. Claro, sociales, personales. Exacto. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la siguiente. En esta lámina podemos entender lo siguiente. Miren. Acá ya nos habla de la industria. ¿Qué cosa quiere decir? Si hablamos en el tema anterior de lo que era, digamos,
un punto importante también, medio de producción, ¿no? Qué cosa hacía el hombre, qué cosa buscaba. Acá vamos a entender qué es la industria. Nos dice que es un conjunto de actividades necesarias para transformar las materias primas en productos para el consumo. Allá. Entonces, la industria viene a ser el medio mediante el cual el hombre que adquiere un conocimiento agarra la materia prima que sale, digamos, de la naturaleza, lo transforma, lo convierte, ¿no? Y eso pues se convierte en un servicio, puede satisfacer también las necesidades básicas de los demás, ¿ya? Ahí, por ejemplo, podemos observar 3 imágenes. Y nos dice también que productos elaborados para consumir directamente, productos semi elaborados para fabricar otros productos industriales. O sea que la industria fabrica productos que son básicos y necesarios, o como también puede fabricar, digamos, productos eh, o instrumentos que van a servir para crear otros productos. Ahí estaríamos hablando de las máquinas, ¿ya? Las máquinas son creadas con la finalidad de poder generar otro tipo de producto, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de la industria de la leche, ¿no? Materia prima sale de la vaca, pero para que llegue a tu domicilio hay una transformación, ¿cierto? Entonces es un proceso que va a ocurrir, digamos, industrial a través de una máquina para que todo se genere y pues llegue en tu caso una latita de leche, ¿no? Entonces es un proceso industrial que va a ocurrir en ese transcurso. Entonces podemos entender el concepto industrial es el tránsito, ¿no? De una economía agraria y artesanal a otra, ¿no? Basada a la industria y la producción mecanizada. Acá también nos habla algo importante, dice. El cambio se inicia ¿dónde? En Inglaterra. Inglaterra, digamos, es el inicio del tema de la industrialización. De ahí se expande a otros países, así como hablábamos en temas anteriores, el tema de la revolución, digamos, ya social, político, se inicia en Francia y de ahí se expande a los demás países, ¿cierto? De la misma forma, hablamos en este caso del tema industrial, eh, va a dar inicio a Inglaterra y de ahí va a ir a otros países, ya teniendo como modelo a lo que sucede. Y también dice actualmente, numerosos países en el mundo presentan estructuras de marcado carácter preindustrial. Acá podemos entender, por ejemplo, hay países, se consideran países desarrollados, que son países eh, industrializados, o como también hay países subdesarrollados que están en proceso de generar sus propias industrias. ¿Por qué es importante la industrialización, estudiantes? Porque cuando un país se industrializa, quiere decir que no depende de otro país para desarrollar su economía. Producen sus productos ellos mismos. Claro, nosotros como país tenemos materia prima, cantidad, tenemos todos los climas que muchos países del mundo darían su vida por tener este clima que tenemos nosotros. No solamente los climas, sino los recursos, ¿no? Naturales en la tierra, en la parte terrestre, en la parte marítima. Pero ¿qué cosa nos falta? No solamente es tener recursos, materia prima tenemos acá de sobra. Lo que falta es industrializar. Eso falta. Lamentablemente nosotros
somos un país que vende materia prima, pero el producto final no lo hacemos, sino lo compramos, lo exportamos. ¿Mm? Entonces, todo lo que ustedes consumen, ejemplo, la computadora, todo es importación. Sería interesante que acá, en el Perú, hagamos por lo menos una computadora, un carro, imagínate. Cuando un país se industrializa, todos se benefician porque generan puestos de trabajo. Claro que sí. Aquí vamos a ver unas imágenes en el cual se muestra un esquema de las actividades industriales. Tenemos ahí la materia prima, fuentes de energía, ¿ya? Como ustedes están viendo, mira, en un lado tienen materia prima, en otro lado tienen energía. Cuando los dos se fusionan, hay un proceso de fabricación, manufacturas, elaboradas, semi-elaboradas. Y lo que son elaboradas se van al mercado. Y lo que son semi-elaboradas se van a la industria ligera. Ahí para entender, por ejemplo, en el elaboradas estarían pues lo que nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, el rubro de alimentos, el rubro de vestimenta, ¿cierto? Y eso pues directamente se van al mercado. Se consumen generalmente todos los días. En cambio, los semi-elaborados, por ejemplo, están los plásticos, materia prima, productos que pueden servir, por ejemplo, si hablamos de, a ver, tela. Una tela es un semi-elaborado, porque a partir de ahí, ¿qué cosa sale? Se elabora la ropa. Claro, porque necesita ser transformado todavía, ¿no? O por decir, ¿qué otro materia, qué otro producto puede ser un semi-elaborado? Aparte de, por ejemplo, El cuero. cuero, o si hablamos de la madera, por ejemplo, ¿no? Tablas, si no están transformadas, todavía no es un producto acabado. Claro que sí. Y en el lado izquierdo ustedes están viendo unas imágenes en el cual se muestra, pues, eh, trabajo en equipo, ¿ya? O sea que para que todo esto se realice, se necesita mano de obra. Mano de obra calificada, ¿no? Técnica, bastante técnico, bastante profesionales. Entonces, cuando un país se industrializa también, pues, da oportunidad de trabajo a los profesionales. Entonces, no habría necesidad que los mejores profesionales del Perú se vayan a otro país a pedir oportunidades de trabajo, ¿no? Si no, se quedarían aquí. Pero como no hay ese apoyo, lamentablemente por parte de repente del gobierno, no hay políticas claras en ese aspecto, pues mientras que no se pongan de acuerdo, no va a ser posible, ¿no? Muy bien, acá vamos a ver las etapas de la revolución industrial. Dice, el cuadro es un resumen de todas las fases. Ya. Fase 1. Tenemos ahí, por ejemplo, los encabezados. Tenemos lo que es fase, cronología, localización geográfica, tipos de industria, fuentes de energía y principales inventos. Importante tener en cuenta esta tablita porque, por ejemplo, la primera revolución, la fase 1, la primera fase, la cronología, más o menos estamos hablando del año 1750, 1850. Ya más o menos en ese transcurso de años. ¿Y dónde está la localización geográfica? Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. Son los países pioneros en ese aspecto, ¿no? Y tipos de industria que se realizó principalmente fue el textil y la siderúrgica. Fuente de energía que utilizaron, digamos, el carbón. Para lograr el carbón, pues bueno,
También pues funcionaban las minas, ¿no? Minas de carbón. Principales inventos: máquina de vapor y el ferrocarril para el medio de transporte, ¿no? Y tenemos ahí la segunda fase, que más o menos está entre el año 1850 ya y 1945. Ahí tenemos la localización geográfica Europa Occidental. Y también tenemos ahí Estados Unidos, Japón, ¿ya? Ahí, digamos, a partir de la segunda revolución, pues Estados Unidos empieza a tomar el mando, digamos, en la parte de las industrias, ¿ya? Porque si hablamos del año 1850 y 1945, ahí también se enlaza a una fecha importante, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. ¿Empieza o termina? ¿Qué dicen? Empieza. Empieza, ¿ya? 1945. ¿Empezaba la Segunda Guerra Mundial o terminaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué dicen, chicos? Mm. Ese punto también vamos a tratar con más detalle luego, ¿ya? Acá, por ejemplo, algo importante, miren, ve. En los tipos de industria que se desarrollan en esta fase, la metalurgia, mecánica y la química, muy importante. Y acá ya no usan carbón, sino usan el petróleo como fuente de energía. Y los principales inventos tenemos acá lo que es el automóvil, teléfono, radio y televisión. Y si nos vamos a la tercera fase, que más o menos está entre el año 1945 hasta la actualidad, vamos a tener acá los países desarrollados como localización, lo que actualmente conocimos, ¿no? O sabemos por noticias quiénes son los países desarrollados. Por ejemplo, en América, a ver chicos, ¿qué países son desarrollados en América? Ejemplo, ¿quién está en la cabeza por América como país desarrollado? A ver, Isabela, dime un nombre de un país desarrollado en América. ¿Ninguno? España puede ser. España, claro, de Europa, ¿no? España. Y cuando hablamos, por ejemplo, de desarrollado, también hablamos de ese grupo que tiene industria y tienen pues la economía también pues está muy buena en la parte económica, ¿no? En América tenemos Estados Unidos encabezando ahí, desarrollados. También está ahí Canadá. En Europa, ahí tienen pues a Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal. Asia, tenemos a China, ¿no? Japón, Rusia, Holanda, entre otros países, ¿no? Y aquí, en lo que es, por ejemplo, los tipos de industria, aparece la electrónica, la informática, la biosanitaria, ¿no? Y aquí también aparecen los fuentes de energía, la energía nuclear. O sea que cada vez conforme a las revoluciones industriales avanzaban, apareciendo diferentes formas de generar energía. Aquí en los principales inventos vamos a destacar pues los cohetes, ¿no? Cohete, la computadora, teléfono móvil y la internet, pues, ¿no? Que hoy en día disfrutamos bastante de esos inventos. Entonces, en esta tablita, si ustedes pueden ver, se
da como un resumen de todo lo que puede pasar después. Y para conocer un poquito más de esto, vamos a avanzar aquí. Aquí ya te explica, digamos, algunos conceptos básicos en qué consiste la primera revolución industrial. Nos dice, por ejemplo, que se inició en Inglaterra, que justamente en las anteriores diapositivas se estaba mencionando. ¿Ya? A ver, ¿qué ciclo está mencionando ahí? A ver, ¿quién me ayuda a decir qué ciclo será? ¿Qué siglo será? A ver, Siglo XVIII. siglo XVIII. Dice que más o menos empieza por la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Pero acá algo importante nos menciona. Dice, fue posible gracias a una serie de transformaciones. Y ahí tenemos, mira, importante. Agraria, demográfica. Cuando hablamos de agraria, hablamos de todo lo que es la agricultura. Cuando hablamos de demográfica, ¿a qué se refiere demográfica? A ver, chicos, demográficas. ¿Qué cosa está involucrado cuando hablamos de demográfica? ¿A qué se refiere? ¿El crecimiento de qué? ¿Crecimiento de qué? La estadística de la población. Exacto. La población, ¿no? Hay un incremento de la población activa, técnica, bastante se dio, digamos, influencia en la parte técnica, comercio, comerciales, ¿ya? Transportes, comunicaciones, entonces bastante el comercio, bastante el transporte y todo lo que es el sistema de comunicación. Los principales sectores afectados fueron el textil y el siderúrgico. Ya eso. Así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, ¿ya? Acá nos hablan de la difusión de la primera revolución, ¿ya? Donde empieza, dice, en Europa continental. Hay que distinguir entre los first commerce y los late commerce. ¿Qué cosas eran estos de acá? El primero menciona que los primeros en llegar a la industrialización tras Gran Bretaña se refiere pues a Inglaterra, ¿no? Ya, Bélgica, tras su independencia de 1830 y Francia y Alemania. Esa es la secuencia, ¿no? Inglaterra, Bélgica, Francia y Alemania dan inicio a la industrialización, pues, en esa secuencia más o menos, ¿no? Y conocido como los laticomers, los iniciaron más tarde, eso, ¿no? Menos uniformemente, pero dice que los anteriores sí eran más o menos en secuencia, ¿no? Eh, en este caso, en el segundo grupo estaban pues en el Mediterráneo, ahí tenemos a Cataluña, España, ¿ya? Y tenemos a Piamonte, Italia, y en el Imperio Austriaco, Moravia, Bohemia, y en el norte, Dinamarca y Suecia, y en el este, Rusia. Entonces acá nos está diciendo, más o menos, en el primer grupo sí, más o menos paralelamente empezaba la industrialización, ¿ya? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de Inglaterra, Francia, Alemania, pues casi están por ahí en las fronteras, ¿no? En cambio, en los demás grupos también iniciaron el proceso de industrialización, pero independientes, ¿no? Digamos, uno primero, otro después, así. No había una secuencia, a eso se refiere. Luego de difundirse, digamos, en Europa, empieza la difusión fuera de Europa. Entonces acá vamos a destacar dos potencias. Estados Unidos, su industrialización, dice, se acelera al finalizar la Guerra Civil de 1861 y 1865. ¿Ya? Entonces, ellos empiezan su revolución industrial y
logra alcanzar, imagínense, ¿a quién? Al que inició la revolución industrial, a Inglaterra. Inglaterra inicia la revolución industrial y Estados Unidos logra alcanzarlo y lo supera, ¿no? Y Japón, su desarrollo, dice, fue parejo a los cambios sociales y políticos, ¿no? Que desmantelaron las estructuras feudales en el último tercio. ¿De qué siglo? A ver, Thalía, ¿qué siglo será? ¿Me puedes ayudar? Hola, Thalía. Profesor, Cuando dice el último tercio del siglo, ¿qué siglo será? no entiendo, profesor. Hay una X y X. ¿Qué siglo será en números? Está en romanos. Tú puedes, Thalía. 17, profesor. A ver, Henry, ¿qué dice? ¿Está correcto o no está correcto? Siglo XIX. Está incorrecto, profesor. No se preocupen. Profesor, ¿Sí? es el de acá lo que me acaba de decir, lo que es X y X, Sí. el donde que dice finales del ciclo, X, X y X. Claro, eso Es en números significa el el año. número, el año. Ujú. Este es 15. El X, si pones el X solo es 10, ¿no? Ujú. Y si lo pones en una Y, XY, ¿cuánto sería? 15. Claro, más o menos por ahí. Ajá. Entonces, dice acá, ustedes saben que Japón antes que se convierta tenía, digamos, un imperio, ¿no? Ellos tenían una costumbre, una tradición. Luego ya, pues, tenía una monarquía, entonces le costó, ¿no? Ustedes saben que cuando hay una monarquía siempre prefieren la parte de costumbres ancestrales, entonces tienen una duda para acogerse, digamos, al nuevo sistema de industrias. Ya, entonces acá podemos ver el tema de la difusión fuera de Europa. Y aquí tenemos un resumen de la segunda revolución industrial, que nos dice que fue la primera fase de la industrialización en Inglaterra y su extensión a Europa, USA, Estados Unidos y Japón. Se inicia una nueva fase que dura más o menos hasta 1914. Gran Bretaña pierde su liderazgo en beneficio de otras potencias. Si bien Inglaterra inicia, digamos, el proceso de industrialización, pero en el transcurso se queda, ¿no? Atrás. La característica de de esta revolución, digamos, de la segunda, es el empleo de nuevas fuentes de energía, el desarrollo de nuevos sectores de producción, cambios en la organización del trabajo, nuevas formas de capital empresarial y la formación de un mercado de extensión mundial. Esos son los puntos básicos mediante el cual se caracteriza, digamos, la segunda revolución industrial, que lo hemos visto ya en el cuadro anterior más o menos cuáles eran los puntos importantes. Aquí vamos a ver un cuadro importante también que dice consecuencias de la primera y la segunda revolución industrial. ¿Qué cosa nos está diciendo acá? Los cambios ocurridos en el campo económico repercutieron ¿en qué? En la estructura social. La revolución industrial estuvo aparejada, dice, en los siguientes fenómenos. Vamos a ver cuáles son. Tenemos ahí el aumento de la población europea. Se produjo como consecuencia de ¿qué? Del mantenimiento de las altas tasas de natalidad y la drástica reducción de la mortalidad. Este incremento fue más significativo en las ciudades que en el ámbito rural. Y aquí tenemos también en lo que es la urbanización. Las ciudades crecieron debido a la inmigración procedente de las zonas rurales y del extranjero.
la urbanización fue rápida y desbordada, sin planificación. Es como decir, en Lima, imagínate que todos vinieran de diferentes regiones, crece la población, ¿no? Y si crece, pues si no está planificado, no está, digamos, ordenado, hay problemas económicos principalmente, ¿no? Y luego lo demás, salud. El nacimiento de una sociedad capitalista dividida en clases, frente a lo que era pues antes el tema feudal, ¿no? La sociedad de clases supone, en principio dice que la igualdad de todos los individuos ante la ley. Lo que antes no ocurría, cuando había monarquías, pues solamente un grupo pequeño era el que dominaba, el que mandaba, los demás no podían decir nada. ¿Ya? Claro, hoy en día pues estamos, digamos, en una época republicana, democracia, donde se supone que todos tienen los mismos derechos, mismas obligaciones, ¿ya? Pero a veces no sucede eso, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos una imagen que nos menciona lo siguiente, nos dice la nueva organización del trabajo en el mundo globalizado. Aquí de todo esto podemos rescatar, por ejemplo, lo que es el mercado mundial, ya lo que es el tema empresarial. Si hablamos de empresarial, por ejemplo, hay empresas pequeñas, empresas grandes, las MIPES, pymes, y nos habla también de las multinacionales. Esos son empresas, digamos, multinacionales, pues que tienen presencia no solamente en el país donde han iniciado, sino hay una expansión en diferentes países, ¿ya? Y también, por ejemplo, la descolonización. Ya, acá, por ejemplo, antes, ustedes saben que cuando las potencias conquistaban, pues colonizaban lugares y dominaban desde donde se encontraban. Y eso poco a poco se ha ido quitando, ¿no? Para dar paso a otras formas de gobierno y también otras formas de generar ingresos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice la nueva organización de la producción industrial. Vamos a ver de qué se trata. Para tener éxito en las industrias deben fabricar productos básicos que demande la sociedad. Claro, yo como país, ¿qué cosa tengo que fabricar? Lo que mi población necesita. No voy a fabricar algo que no se puede consumir. Tienen que ser de acuerdo a las necesidades, ¿no? Que destaquen sobre lo que de la competencia, ¿no? Que se adapten rápido a los cambios de los gustos. Saben que los clientes son especiales. Cada cliente tiene su gusto. Ahí también Entonces, creo que entra a contar lo que es la oferta y demanda, ¿no? claro, exacto. Porque de nada serviría hacer algo que no se va a vender, pues, ¿no? Entonces, primero tengo que hacer un análisis de mercado, todos sus estudios para saber a qué grupo de población voy a satisfacer la necesidad, ¿no? Porque no voy a abarcar todo, sino tengo que buscar un mercado. Eso es lo importante. Claro. Todos tienen diferentes gustos. Por ejemplo, yo digo, voy a brindar servicio, pero ¿qué servicio? ¿Y a quiénes voy a satisfacer las necesidades? ¿A qué grupo? Edades, hombres, mujeres, niños, adultos. No puedo decir a todos porque no podría abarcar, ¿no? Entonces tengo que buscar un sector para empezar y después poco a poco poder hacer la También que se expansión. tendrían que analizar. Ujú. Así es. Y en la segunda tenemos el tema del presupuesto. El presupuesto que las empresas, pues lo que van a destinar al tema de qué? Del marketing, la publicidad, investigación, organización, mejoras. Todos estos puntos son importantes cuando hablamos de industrialización, crecimiento, porque si yo quiero vender algo, ¿cómo lo voy a difundir?